En la prehistoria las personas vivieron recolectando alimentos y buscando refugio en el propio ambiente natural. Utilizaban las cuevas que les brindaran protección del viento y espacio suficiente para poder almacenar sus alimentos. En el verano armaban tiendas sencillas hechas de ramas y pieles de animales. Con el tiempo los humanos empezaron a usar herramientas y lograron construir viviendas subterráneas y semienterradas, que podían encontrarse en diferentes partes del mundo durante el periodo paleolítico y neolítico. En Mesopotamia las viviendas dejan de ser subterráneas y son hechas sobre el suelo. Los constructores empleaban la tierra para la producción de adobes. Los muros eran de gran espesor y las aberturas eran reducidas. La planta era rectangular, abierta a un patio interno y cerrada al exterior para tener temperaturas frescas en el día y mayor humedad en la noche. En Egipto las viviendas de los pobladores eran de adobe elaborados con barro y paja prensados. Poseían un espacio que estaba cubierto por un techo de troncos de madera revestido con hojarasca y barro. La planta era rectangular y solo tenía 2 aberturas, la puerta de entrada y una ventanilla en la pared opuesta para garantizar una ventilación cruzada. Las casas de los egeos eran bloques irregulares que se encontraban separadas por callejones pavimentados. El material que se utilizaba era la piedra. Las viviendas más modestas eran muy pequeñas y contaban con 2 plantas, patio interior y escalera, y las viviendas más lujosas tenían una estructura similar a la de los palacios. Las viviendas en Grecia por lo general tenían forma circular u ovalada, pero también existían casas rectangulares. Las viviendas estaban abiertas al sol y tenían un pórtico en la fachada principal, 1 o 2 habitaciones en la parte posterior y un patio interior con una serie de columnas que rodeaban a las demás habitaciones. La vivienda en la era de los etruscos eran muy simples, similares a chozas circulares fabricadas con tapial y cubiertas por ramas. Se hacían de madera y de adobe, y más tarde de morillos de toba, y constaban de una única puerta de entrada. Estas viviendas tenían un patio central alrededor del cual se construían las habitaciones. El patio tenía un impluvium en el centro. Era un estanque rectangular diseñado para recoger agua de lluvia. Las tejas de la cubierta eran planas y las columnas estaban realizadas con materiales pobres o de madera. En Roma, la vivienda particular donde vive una sola familia y que generalmente tiene una sola planta recibe el nombre de domus. Sus dimensiones variaban dependiendo del poder económico del propietario. Estas estaban compuestas de una habitación, comedor y sala de visitas. Otras viviendas de la era romana eran los villae, que eran viviendas en zonas rurales, dedicadas a labores agrícolas y ganaderas. Los insulae eran edificios de apartamentos hechos de materiales de mala calidad donde vivían los ciudadanos más pobres. Los que utilizaban para construir eran piedra, mármol travertino, piedra volcánica, ladrillo y hormigón. En lo primitivo, hay una estructura llamada la Domus Ecclesiae. Era un edificio privado adaptado a las necesidades del culto cristiano. Tenía salas de reunión privadas conocidas como títulos y una habitación más grande adaptada para los ritos religiosos llamada triclini. La arquitectura paleocristiana, al igual que la basílica civil romana, utilizaron la construcción cerrada, ya que los modelos antiguos fueron rechazados por su significado contrario al cristianismo. Un espacio en donde colocaron un altar para poder llevar a cabo el acto de la Eucaristía, sino para la procesión del clero, por lo que crearon nuevos pasillos para poder colocar el altar y así celebrar la Santa Misa. Las viviendas de los bizantinos eran conocidas como indivisas, es decir, que no tenían divisiones de habitaciones dentro de la misma vivienda. Los principales materiales de construcción eran el ladrillo y la piedra. Este tipo de vivienda fueron evolucionando manifestando cambios y mejoras. Las plantas de estas propiedades eran rectangulares, largas y estrechas, pero rara vez tenían piso. Aquí destaca la aparición de los patios familiares. Más adelante evolucionaron a andrones bizantinos y eran viviendas un poco más evolucionadas, eran construcciones en forma de edificios formados principalmente por una planta baja, pero sí tenían piso y 3 ventanales principales, con proporciones más adecuadas, versátiles y eficientes, pero estas eran más para las personas de clase alta. En la antigüedad, los chinos usaban marcos de madera y tierra para construir casas, templos y palacios. Sus residencias tradicionales reflejaban cultura nacional, subcultural o una etnia específica dentro de ellas. La residencia tradicional tendía a adaptarse a su entorno e integrarse con él, por lo que proporcionaban paz encontrándose con la naturaleza. Sus antepasados
Usaban materiales locales y tomaban en cuenta factores naturales cada vez que construían una casa para no estropear la belleza natural. Las estructuras eran hechas de madera, pero cambiaron a los ladrillos y cerámica ya que la madera tenía desventajas contra el tiempo e incendios. La construcción y arquitectura antigua alcanzaron su apogeo durante las últimas 2 dinastías imperiales chinas, las dinastías Ming y Qing. La producción de ladrillos había aumentado mucho y la calidad y cantidad de azulejos de esmalte también habían superado por todo. En la India, tradicionalmente ellos vivían en un sistema familiar conjunto, en el que muchos ocupantes de la casa y sus relaciones interpersonales exigían espacios claramente distinguidos para sus actividades. Entre 1830 y 1930 surgió un tipo de edificio llamado el Haveli. Este tenía un patio exterior para los hombres y un interior aislado para las mujeres de la familia. El patio les proveía una buena ventilación al clima cálido y seco. Los materiales de construcción utilizados eran ladrillos horneados, arenisca, mármol, madera, yeso y granito. En el antiguo Japón había esencialmente 2 tipos diferentes de casas. La primera se conoce como casa de pit dwelling, en la que las columnas se insertan en un gran agujero excavado en el suelo rodeado de hierba. Y el segundo fue construido elevado por encima del suelo. Alrededor del siglo XI, los miembros de la aristocracia comenzaron a construir un estilo distintivo de casa para sí mismos llamado Shinden Tsukuri. Este tipo de casa, que estaba en medio de un gran jardín, era simétrica y sus habitaciones estaban conectadas con largos pasillos. Los aztecas pusieron en marcha construcciones de madera. Usaban roble o pino para confeccionar vigas para el soporte y otros materiales como adobe, yeso y cal. Los aztecas habitaban en viviendas acorde a su estatus social. La de los nobles estaban hechas de piedra cubierta con estruco, algunas con 2 pisos y varias piezas alrededor de su patio. La de los campesinos eran muy simples, construidas con rama o adobes, y bloqueaban con yeso. Tenían ventanas y una abertura que era la entrada. Esta era como una cortina de cañas que colgaban. Para la civilización maya, la vivienda se construía en relación al clima y a los materiales usados. La típica casa maya estaba hecha de madera. Tenía cuartos estrechos y poseían una sola entrada sin ventanas. Se construían sobre tierra blanca cubierta de palmas en un techo semicircular. Los incas pasaban el día trabajando y solo se detenían para comer y dormir. Es por ello que sus casas eran simples refugios diseñados para soportar el clima. La forma era rectangular o circular y estaban construidas con ladrillos de adobe o rocas recubiertas de barro. El techo se cubría con paja y el piso del interior era de tierra desnuda. En el periodo románico, los edificios domésticos, incluidos los palacios, no tenían grandes pretensiones. Las casas se construían con materiales que no fueron capaces de resistir el paso del tiempo. La vivienda románica representa una planta muy sencilla con 2 o 3 habitaciones unidas directamente, sin espacios intercomunicadores. Las casas con pretensiones señoriales adoptan varias plantas. Un atrio porticado como planta baja, con la primera planta se destina a gran sala, espacio único que se transforma en múltiples funciones según se amueble, y en la tercera planta estarían las cámaras o aposentos. Durante el periodo gótico, a finales de la Edad Media, comenzaron a desarrollarse las construcciones a partir de piedra, ya que era un material duradero para las aldeas. Esta construcción seguía el modelo tradicional de las viviendas medievales, estrechas, altas y profundas, con apenas 8 metros de ancho y el doble de profundidad. Los edificios del Renacimiento se presentan en formas rectangulares, con simetría y proporciones basadas en el módulo. Este módulo es a menudo el ancho de la nave, cuando se trata de edificios religiosos. Los planos de las construcciones renacentistas suelen tener un aspecto cuadrado y simétrico, en el que las proporciones suelen basarse en un elemento modular. El manierismo expresaba que la belleza no se descubre solo mediante la simplicidad natural, sino creando un arte artificial en el que la naturaleza y la imitación dejaban de ser el foco central. Los alojamientos unifamiliares se reservaban a las familias más pudientes. Las ínsulas o bloques de casas se dividieron en distintos pisos y solían albergar de 6 a 5 personas, que reservaban las plantas bajas para comercio o taller. La vivienda tradicional de la burguesía abderitana durante el barroco se caracterizaba por un patio central ajardinado y porticado.
toda la casa giraba en torno a ese patio. Las fachadas presentaban 3 huecos iguales. El central era la puerta y los laterales eran 2 grandes ventanales. En la planta alta, los balcones lucían barandillas que sobresalían al aire libre y que se pintaban con colores cálidos y llamativos. La arquitectura del rococó era muy común para una vivienda típica en familias ricas de aquellos tiempos. Encarna completamente la elegancia del espacio y todos los elementos que contiene. Se define por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros. Es apenas perceptible en el aspecto exterior de los edificios, que se mantienen con un estilo barroco. En cambio, los exteriores fueron objetos de transformaciones notables por la exuberante decoración. Durante el neoclásico surgió un nuevo gusto por la simplicidad antigua. El sistema de calles era de cuadrícula, incluyendo un foro central con servicios de la ciudad, 2 bulevares principales ligeramente más anchos y una calle diagonal. Las técnicas empleadas en el estilo incluyen motivos más planos, más ligeros, esculpidos en relieve. La época del realismo surge después de la Revolución Francesa de 1848 y se adaptaba a un nuevo contexto social. La burguesía ocupaba barrios elegantes, mientras que la clase trabajadora vivía en cobertizos, estaciones ferroviarias y sótanos de fábricas, espacios carentes de instalaciones sanitarias o agua corriente. Los cottages fueron una tipología de vivienda para obreros, y también existían otros tipos como los double tenement y conventillos. El romanticismo fue un periodo en el cual el neogótico, neorrománico y neobizantino fueron los estilos más utilizados de la época. Las construcciones que se realizaron no tenían una finalidad decorativa, sino más bien la de ser útiles. Al aumentar la sociedad en los centros urbanos, las clases medias se trasladaron fuera de la ciudad en mansiones campestres o casas de campo, mientras en el centro se encontraban los pequeños burgueses, comerciantes y oficinistas.